Ani, por favor. Jaime. Deseo sumarme a los agradecimientos. Es una alegría para mí volver a hablar en esta casa en la que compartí con muchos de ustedes quizá un par de años de labor, así que es una alegría para mí también estar en este evento. Quiero agradecer a la Embajada de Canadá, quiero agradecer a la Embajada de Noruega, obviamente al Ministerio de Defensa que nos ha acogido aquí y a toda la gente de Resdal, que sobre todo a su secretaria y al equipo de ella que han hecho posible esta conferencia. Gracias, Johanna, porque me evitas tener que explicar por qué voy a hacer una afirmación, que a pesar de las bajas y altas que uno puede analizar en todo el proceso último de las operaciones de paz, si tomamos Ruanda para adelante, sabemos que mucho es el camino que se ha recorrido y yo diría que el balance en términos generales es positivo. Y es positivo porque por todas las razones que expresaba Johanna, en el caso de Latinoamérica es verdad que las operaciones de paz nos han permitido muchas cosas colaterales que no hubiéramos podido desarrollar si no hubiéramos tenido dos condiciones básicas, democracia por un lado, pero por el otro lado operaciones de paz en donde colocar a nuestros militares en una tarea tan importante como es la de imponer a veces y preservar en otras la paz. De las 16 misiones de paz, 100.000 personas que están involucradas, 8.000 son latinoamericanos. Y esto nos habla claramente de que América Latina viene haciendo un aporte creciente en este tipo de operaciones. También nos habla todo este periodo que analizamos de que la única solución integral que va apareciendo para la resolución de conflictos internos, violentos, guerras civiles, étnicas, etcétera, son precisamente las operaciones, este tipo de operaciones de Naciones Unidas. Cualquier otra genera más problemas que los que soluciona. En cambio, las operaciones de paz tienden a resolver o a minorar, en cierto modo, la problemática para la cual son empleadas. El otro elemento de esta época es que la naturaleza de los conflictos han cambiado. Tenemos el fenómeno del terrorismo internacional que atraviesa estados y naciones por igual a todo lo largo y lo ancho del planeta, y esto nos exige que pensemos en que la forma de resolución de los conflictos son precisamente este tipo de operaciones bajo el mandato de Naciones Unidas. La conflictividad internacional también nos está diciendo que lejos de disminuir en el futuro, el horizonte que yo por lo menos veo es que en un futuro habrá un incremento de este tipo de operaciones porque son una forma de resolución de conflictos viable y son una forma democrática además de hacerlo. Pero ello, en este balance que es positivo, nos exige necesariamente que revisemos en forma permanente todos aquellos países que aportamos tropas a las operaciones de paz, que analicemos acciones congruentes y convergentes de nuestros países. ¿Para qué? Para que podamos lograr estandarizar la formación de nuestra gente. Y no hablo solamente del aspecto militar, que es muy importante, sino fundamentalmente también normalizar y tener estándares comunes con otros países para poder operar o interoperar en las operaciones de paz hablando un mismo lenguaje y teniendo una misma doctrina. En esto se ha avanzado mucho en el caso de América Latina, concretamente en el caso de la MINUSTAH, por ejemplo, ha sido un laboratorio en este sentido, nos ha permitido trabajar en nuestras escuelas de formación en esta dirección. También el revisar estas agendas nos va a permitir
intentar construir fuerzas combinadas. Yo creo que este es un aporte que en el futuro tendremos que intentar seriamente. Argentina y Chile ya lo han iniciado, están trabajando en ello, con mejor o peor suerte, no importa. Pero el tema es comenzar en esta dirección y tratar de de continuar esta tarea en esta dirección. El otro tema, obviamente, digamos, que nos provoca estar aquí hoy, nos convoca a estar aquí hoy, es la necesidad de que en nuestras agendas de formación, en nuestras agendas de los países que operan en este tipo de operaciones de paz, se incorpore definitivamente la mirada de género a las misiones. Y que se aporte no es solamente que se sumen mujeres, sino que realmente empecemos a trabajar desde una mirada de género la problemática de las operaciones de paz. También podemos hablar respecto de lo que han sido las lecciones aprendidas. Una de ellas es la necesidad de que los mandatos sean claros. Uno de los problemas centrales que yo, por lo menos en mi experiencia en este ministerio, percibí, es que cuando el mandato no es claro, se eterniza la misión de paz por ahí, o se transforma el país donde uno va a ayudar en protectorado, se diga esto o no, en forma pública u oficial. Por eso es que es importante que sea muy claro, muy preciso el mandato para lo que enviamos, para las tropas que enviamos o para la misión política que enviemos a cada lugar. El otro elemento que uno aprende es que cuando un país empieza a aportar personas, gente, recursos humanos para las operaciones de paz, tiene que hacer público y tiene que hacer un reconocimiento público del riesgo que significa el que el país se involucre en operaciones de esta naturaleza. Puede haber bajas. Cada país que se integra a las operaciones de paz se integra a un delicado desequilibrio y por lo tanto ponemos en riesgo a nuestra gente toda vez que vamos a un país. Sin embargo, tenemos que hacer una operación de docencia pública para hacer entender a nuestras sociedades que no solo es importante estar, que el riesgo existe, pero que ese riesgo es necesario correrlo en función de poder construir y aportar a construir la paz. El otro elemento, digamos, es que Argentina fue aprendiendo en este camino, cambiando su sistema de decisiones para participar en las operaciones de paz. Y quiero decirles que la Argentina ha ido acompañando su decisión de participar en cada operación de paz conforme a lo que fue cada administración política que le tocó tomar decisiones en este sentido. Y concretamente, en el caso de mi país, el hecho de haber participado en MINUSTAH a nosotros fue una gran lección aprendida, porque lo primero que tuvimos que hacer fue discutir en el Congreso para que nos autorizaran a que nuestras tropas salieran del país y fueran a una misión, y tuvimos que ir a explicar a qué misión iban, por qué esta misión era importante y esclarecer públicamente qué era lo que estaba haciendo Argentina, por qué Argentina iba a destacar, en este caso, por segunda vez en Haití, porque primero habíamos tenido gendarmes y fuerzas de seguridad allá, por segunda vez íbamos a ir a Haití con tropas de nuestras tres fuerzas. Yo creo que la decisión de ir a Haití, en mi opinión personal, y creo que es recomendable, es una buena lección aprendida, fue la más, desde el punto de vista del consenso político, fue la más democrática hasta ahora. A futuro será necesario establecer a nivel del Poder Ejecutivo, en el caso de mi país por lo menos, un mecanismo más abarcativo en cuanto a cómo participar o quiénes deben tomar la decisión y la planificación de las operaciones en las que Argentina se involucre. Y esta planificación tiene que necesariamente ser interministerial. ¿Por qué? Porque la experiencia, la lección que hemos aprendido, por lo menos en Haití, es clara. Es decir, cuando nosotros mandamos a nuestros soldados, les hablábamos del tema de la seguridad.
les hablábamos de las formas en que tenían que operar, les hablábamos de cuál debía ser la conducta de un soldado argentino allí, pero lejos estábamos de entender cuál era la problemática a la que nos íbamos a enfrentar desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de salud. Y nosotros desplegamos un hospital en la capital de Haití, que luego terminó haciendo asistencia médica, sanitaria para toda la población de ahí. Entonces, hubiera sido muy importante si en ese momento hubiéramos podido tener un equipo del Ministerio de Salud para poder planificar un aporte desde también las políticas argentinas de salud. Creo que es importante que a la vez que los mandatos tienen que ser claros, necesariamente tienen que no ser rígidos. Es decir, las misiones, conforme se establecen, van modificando la situación en una dirección u otra. Y en ese proceso de modificación es muy importante entender cuándo tenemos que cambiar. Probablemente en algunos casos tengamos que retraer fuerzas militares y mandar fuerzas de seguridad. En otros casos tendremos que fortalecer cascos blancos, más educación, más salud, más programas agrícolas. En fin, hay un sinnúmero de cuestiones que tenemos que tener previstas y las tenemos que tener previstas con flexibilidad. Es muy importante también como lección aprendida la necesidad de la comprensión de la labor entre civiles y militares. Acá no hay distinción. Creo que el problema que nos enfrentamos en cada una de las misiones tiene que ser entendido por el civil el aspecto militar y por el militar toda la problemática cultural civil que se despliega en cada una de las misiones. El otro elemento que me parece importante para pensar a futuro es la necesidad de ir avanzando hacia un concepto de regionalización. Es decir, los organismos internacionales, regionales, debieran ir asumiendo una cuota parte de responsabilidad también en el desarrollo, diseño y apoyo a Naciones Unidas en las operaciones de paz. Es necesario que cuando nosotros formamos a nuestros cascos azules o nuestros cascos blancos, desarrollemos una agenda fundada en la multidimensionalidad de la seguridad humana y el concepto de responsabilidad de proteger al ciudadano. No solamente la tarea es de imponer la paz o de preservar la paz, sino tenemos que garantizar los derechos humanos. Y cuando hablamos de garantizar los derechos humanos, particularmente el de las mujeres y los niños, porque si en cualquier conflicto la primera víctima es la verdad, la segunda y la más grave verdad son los niños y son las mujeres. Las mujeres son doblemente víctimas de estas situaciones, porque por un lado son salvajemente agredidas en muchas ocasiones, pero por el otro lado también por razón del hambre, por razón de las necesidades tan graves, necesariamente, ya termino, necesariamente vemos que muchas de esas mujeres jóvenes, niñas aún, se ven necesitadas de prostituirse. La mujer entonces, tenemos que entender esta mirada de género a la mujer como parte del conflicto, como víctima de ese conflicto, pero también como un agente de cambio, como un agente de comunicación con la sociedad a la cual vamos en la misión de paz. Si esa mujer no está compenetrada desde la planificación de la operación hasta la ejecución y después el balance posterior, no estaremos teniendo una visión de género para nada. Lo que estaremos haciendo es sumar mujeres a un conflicto militar desde una posición machista que es muy distinto. El otro elemento son entonces mandatos flexibles, decisores flexibles, recursos materiales en tiempo y forma. Y respecto de si hay, la secretaria de Resdal nos hizo una ayuda a memoria para los que veníamos a exponer y ella preguntaba una cosa muy interesante: ¿hay una forma latinoamericana de hacer operaciones de paz? Yo no sé si hay una forma latinoamericana, pero lo que sí sé es que la interacción, como decía recién Joana, la interacción
que hemos vivido, por ejemplo, en Minustah, de la cual yo he sido testigo, nos ha permitido generar un espacio de confianza mutua entre las Fuerzas Armadas de nuestros diferentes países, entre los políticos de los diferentes países, para poder tomar decisiones con una mayor agilidad que la que hubiéramos tenido hace 30 años atrás, si hubiéramos querido hacer esto. Y finalmente, y aquí termino, es necesario hacer un esfuerzo mediático permanente que haga docencia sobre la problemática de este tipo de conflictos y la necesidad que tenemos de que sean este tipo de operaciones de paz bajo el mandato de Naciones Unidas quienes se encarguen del conflicto. Esto nos permitirá evitar Libia, nos permitirá evitar Siria, nos permitirá evitar muchos de los problemas que hoy estamos viendo transcurrir. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Loretta,